En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Bien, esta clase entonces decíamos que retomamos la primera parte del catecismo que habla del credo, ¿no? El credo, básicamente como para decir una palabra que resume el contenido, también habla de la fe, ¿no? Pero bueno, la clase de hoy va desde los números 51 al 141. Va a ser osado meter todo esto en una hora, pero bueno, haré lo posible, porque en estos números del 51 al 141 se tocan tres grandes temas. En primer lugar, la revelación de Dios. Podemos decir que Dios sale al encuentro del hombre. En el primer apartado veíamos que el hombre es capaz de Dios. Bueno, como Dios lo hizo capaz de sí, ahora vamos a ver cómo Dios sale al encuentro del hombre, y este primer gran tema es la revelación. Cómo Dios corre el velo, Dios se revela, se muestra ante el hombre que lo busca, ¿no? Pero ese Dios que lo llama a su vez, ¿no? Así que la revelación de Dios con B corta, ¿no? Obviamente, no es la revelación de rebeldía, ¿no? Así que Dios corre el velo y se muestra. La segunda parte tiene que ver también con la revelación, pero ya con respecto a esa revelación que se va transmitiendo. Por eso acá la palabra sería tradición. Tradición, que viene del latín tradere. Tradere significa entregar. Por lo tanto, la tradición es algo que entregamos, pero que a su vez hemos recibido. En concreto, Dios, Jesús, hecho hombre, le confía a los apóstoles y ellos fueron transmitiendo esa tradición. Por eso en la iglesia se habla de tradición y después de tradiciones con minúscula. Pero la tradición tiene que ver con la revelación de Dios. Por eso, por un lado, tenemos la Biblia y por otro lado, la tradición. Vamos a ir bien. Y el último punto es justamente este tema de la Biblia, ¿no? La Biblia, entonces, la palabra de Dios escrita o la revelación de Dios escrita, para nosotros es fundamental. Y tiene que ver los tres, o estos dos ítems, ¿no? La revelación bíblica y la revelación por la tradición, tiene que ver con esto, con Dios que se muestra, Dios que se da a conocer, Dios que nos la hace más fácil, porque es así. La inteligencia, empieza el catecismo diciendo que la inteligencia o la luz natural de la razón puede llegar al conocimiento de Dios, pero no a un conocimiento exhaustivo o detallado de quién es Dios. Nunca la inteligencia humana hubiese llegado a conocer que Dios es uno y trino. Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Por revelación, porque Jesucristo, que es la revelación plena, le dijo a los apóstoles, por ejemplo, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la inteligencia humana es capaz de conocer algo de Dios, sobre todo a través de las obras. A través de cualquier tipo de obra, de una obra de arte, uno conoce al artista, ¿no? Cuando uno va metiéndose con la inteligencia en la belleza de la creación, empieza a preguntarse por la causa de esa belleza, ¿no? Entonces, ven cómo la mente humana puede llegar al conocimiento, y de hecho así lo ha demostrado, por ejemplo, Aristóteles, al que ya citamos, la clase anterior, la precedente, solamente con la inteligencia.
Pero la revelación implica entonces el conocimiento de Dios, pero que Dios mismo facilita. Dios mismo se muestra. O sea, el conocimiento que tenemos por la revelación es un conocimiento que supera la inteligencia humana. Nadie, ni siquiera el más inteligente, hubiese llegado a conocer que Dios es trino, que Dios es una trinidad de personas, o el misterio también de la virginidad de la Virgen, o el misterio, el conocimiento que nos da, no sé, Jesucristo sobre la Eucaristía. Hay un montón de cosas que superan la inteligencia, que vienen justamente directamente de Dios. Entonces, Dios libremente se muestra. Cita el Catecismo, la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 16, cuando dice que Dios habita en una luz inaccesible. Dios es tan trascendente que es inaccesible para el ser humano, para la inteligencia humana, porque por más que uno se crea un superdotado, intelectualmente hablando, nunca va a llegar a conocerlo a Dios como Dios es. Dios es el que se muestra, Dios es el que revela, para que no solamente los inteligentes, sino todos tengan acceso a Él. Porque lo que Dios quiere es que lo conozcamos y lo amemos. Por lo tanto, la revelación de Dios es algo sobrenatural, no tiene que ver con las fuerzas de la naturaleza, no tiene que ver con la capacidad de conocer, porque sabemos que el coeficiente intelectual, bueno, varía. Algunos son más capaces para una cosa, para otra, pero ven, la naturaleza hasta ahí, porque Dios habita en una luz inaccesible. Entonces, Dios que es luz, Dios es el que ilumina y el que muestra entonces quién es Él y que se va revelando en etapas. El catecismo habla de la gradualidad de esa revelación. El gradualismo, Dios de a poco se va mostrando y va habiendo distintas etapas en esa revelación. San Ireneo habla del acostumbramiento, ¿no? Hay que un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Dice, el verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. Eso está en el catecismo, apenas empieza este ítem, ¿no? En el número 53. Así que este acostumbrarse de Dios y del hombre justamente a mostrar algo que supera la naturaleza es la historia de la salvación, es la historia de la revelación. La primera etapa entonces en esa revelación es la creación, cuando Dios se comunica y camina, dice el texto del Génesis, camina con Adán y Eva en el paraíso. Esa es la primera revelación. Dios se le va mostrando a nuestros primeros padres y va manteniendo con ellos una amistad. Fíjense cómo después el pecado de Adán y Eva no trunca esa revelación, porque Dios va a prometer un Salvador y se van a ir generando distintas etapas en esa historia, donde el pecado es parte de esa historia. Dios quiere mostrarse y el hombre tiene que aceptarlo. Ya hubo un primer rechazo entonces, hubo un primer rechazo de Dios, a Dios, perdón, de Adán y Eva, pero Dios insiste y Dios promete un Salvador. La segunda etapa, el catecismo menciona a Noé con la etapa de las distintas naciones, ¿no? Dios que quiere salvar y se van armando las distintas naciones de la tierra, pero la siguiente etapa es con Abraham. Abraham que Dios lo elige para formar un pueblo. De ese pueblo, el padre en la fe, de ese pueblo van a ir saliendo los patriarcas, los profetas y otros personajes, ¿no?
Pero esa es una etapa también fundamental en la historia de la salvación, que es esta etapa de la revelación. Después ese pueblo de Dios queda cautivo en Egipto, por eso la figura de Moisés, ¿no? Como el gran liberador, pero también otra revelación más. Dios revela los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que sabemos que la inteligencia humana hubiese podido llegar a esas 10 palabras, a esas 10 leyes. Pero dice Santo Tomás, después de mucho esfuerzo, seguramente con alguna mezcla de error y pocas personas, para que lleguen todos sin esfuerzo y sin error, Dios revela los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos son entonces una ley natural. El hombre con la inteligencia, con la fuerza y con la luz, también creada por Dios, la inteligencia, hubiese podido llegar a escribir, si se quiere, los 10 mandamientos, esa ley. Pero pocos, después de mucho esfuerzo y con errores. Para que todos, sin esfuerzo y sin errores, conozcan la voluntad de Dios, que en el fondo es la felicidad, Dios revela, Dios escribe con su dedo en las tablas, ¿no?, de Moisés. Así que en la historia de la revelación, esta etapa de la liberación de Egipto es muy importante. Santos, varones, profetas, pero también santas mujeres, va destacando el catecismo, que es importante mencionarlas. Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther son santas mujeres del Antiguo Testamento, protagonistas en distintas cuestiones, que fueron preparando justamente la revelación plena de la gran mujer santa, ¿no?, de la Virgen María. Todas estas santas mujeres del Antiguo Testamento son prefiguraciones de la Virgen, ¿no? En uno o en otro aspecto fueron preparando la presencia de la persona, de la Virgen, en el misterio de la revelación. ¿Y por qué es importante mencionar a la Virgen ahora? Porque Dios se hace hombre, nace de María Virgen, para llevar esa revelación a su plenitud. Para revelarse totalmente, para mostrarse totalmente, Dios se hace hombre para que incluso lo pudiésemos ver, tocar, comer con Él, cantar con Él. Los apóstoles disfrutaron eso, ¿no? El domingo pasado escuchábamos en misa cómo Jesús los espera con un pescado a la parrilla y pan, ¿no? Entonces, ven cómo la revelación de Dios llega a su plenitud en Cristo. Cristo es la revelación. Dice San Juan de la Cruz que Dios Padre dijo a su verbo, dijo su palabra y se quedó mudo. No hay otra revelación, no hay nada más. Cristo es la imagen del Padre, Cristo es lo máximo. No va a haber otra cosa, ¿no? Cada tanto se escuchan, ¿no?, las profecías de Nostradamus ahora con el Papa Negro y no sé qué otra cosa. Todo eso es verso, todo eso es chamullo. Jesús es la máxima revelación del Padre y ya nos dijo todo lo que tenemos que hacer. No, ya nos dijo que tenemos que portarnos bien y que si nos portamos mal tenemos que arrepentirnos, que existe un cielo, que existe un infierno, que tenemos ángeles que nos ayudan, que nos dejó a su madre. O sea, Cristo es la revelación total. Por eso acá el catecismo habla también de las revelaciones privadas. Muchas veces un santo o una persona común y corriente puede ser, ¿no?, que reciba una revelación, que la Virgen María se aparezca en tal o cual lugar y dé mensajes, pero ningún mensaje de la Virgen va a ir en contra de lo que dijo su Hijo, de lo que está en los Evangelios. Por eso no hay novedades. Cuando la Virgen se aparece, no sé, en Miyugori, hay que ver si es así o no, todavía no está aprobada esa aparición. No hay que salir corriendo atrás, ir a tomarse un avión a Italia y después a Croacia para ver qué dice la Virgen, a ver cuál es la novedad, porque no hay novedad.
la máxima revelación, todo lo que teníamos que saber, lo dijo Jesús y se lo confió a sus apóstoles. Por eso, lo último, el último eslabón en la cadena de la revelación se cumple con San Juan. Cuando muere el apóstol San Juan, se corta la revelación. San Juan es el último apóstol en morir, sabemos que muere en una isla, en Patmos, desde donde escribió el Apocalipsis, que estamos leyendo como segunda lectura en la misa. Cuando muere San Juan, que terminó de poner por escrito lo que tenía que escribir, porque Dios, Jesús, ¿no? Hecho hombre, le había confiado, entonces él puso por escrito. De hecho, fíjense cómo Apocalipsis significa revelación. Jesús resucitado se le aparece, dice San Juan, una voz potente como de trompetas, me habló, me di vuelta y había como un hijo de hombre vestido de blanco con una faja dorada, caminando entre candelabros. Eso es el Apocalipsis, eso lo leíamos hace 2 domingos, ¿no? Entonces, la última parte de esa revelación la recibe San Juan y la pone por escrito. Entonces, ahí Dios se muestra y Dios se dice, como dijo San Juan de la Cruz, Dios se dijo en su verbo y se quedó mudo. No hay nada más. Por eso nosotros tenemos que conocer a Cristo, su mensaje, su obra, a sus discípulos. Después tenemos que conocer otras cosas, pero la plenitud de la revelación es Cristo mismo. Para entender a Cristo, conocemos el desarrollo en la historia de la salvación, ¿no? Las distintas etapas. Dios que le habló a Adán y Eva, Dios que le habló a Noé, a Abraham, a el pueblo de Israel en sus distintas etapas, ¿no? A estas santas mujeres. Dios que le habla a la Virgen María que dice, hágase en mí según tu palabra, Dios que se hace hombre y como hombre termina de decir todo lo que tenía que decir, ¿no? Entonces, es importante esta primera etapa de la historia de la salvación, como en la plegaria eucarística número 4, que se usa en la misa cada tanto, podemos ver esa historia de la salvación resumida. Pero miren lo que se dice en misa cuando el sacerdote elige esta plegaria eucarística número 4. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. En ese momento el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, invoca a Dios Espíritu Santo para que se produzca la transubstanciación. Pero fíjense cómo en esta plegaria eucarística, número 4, en general se usa la 2, pero insístanle al párroco que use la plegaria 4, porque es una belleza, es el desarrollo de la historia de la salvación resumido. Pero tiene que ver con esto, porque son las distintas etapas, es la pedagogía divina de cómo Dios se va revelando, ¿no?
En primer lugar, en ese contacto personal, porque va eligiendo personas. Mencioné personas, ¿no? Adán y Eva para nosotros fueron personas concretas. No, no es una imagen o algún cuentito para los chicos, Adán y Eva. Adán y Eva son el primer varón y la primera mujer, ¿no? Que cometieron un pecado gravísimo porque fueron contra Dios, ¿no? Ese es el pecado del origen, ¿no? Entonces, Adán, Eva, Noé, Abraham, Moisés, David, Salomón, Ruth, Judith, Rebeca, Miriam, Débora, Ana, la Virgen, personas concretas. Dios se revela a personas. Cristo elige a 12 y se le revela a 12. Se le habla a 12 varones. Le habla a miles de personas en los distintos sermones, pero ven siempre cómo la revelación de Dios fue personal y usando también instrumentos humanos. Esa revelación entonces, pasamos al segundo gran tema, se va transmitiendo. Por eso acá la palabra que aparece es la tradición. Tradere es el verbo entregar. Y la tradición, no sé si alguna vez corrieron una posta, pero la tradición, el verbo es cuando uno va corriendo y le da el palito al que tiene adelante y el que tiene adelante sigue corriendo. Eso es la tradición. Dios se revela en el Antiguo Testamento. Dios se hace hombre y se revela a los apóstoles. Y fíjense cómo termina el Evangelio según San Juan. San Juan dice, muchas otras cosas hizo y dijo Jesús que no se encuentran narradas en este libro. Y uno dice, ¿y entonces? ¿Ven cómo no está todo en la Biblia? Muchas veces los cristianos evangélicos dicen, todo está en la Biblia, si no está en la Biblia no existe. Pero si la misma Biblia te está diciendo que no está todo en la Biblia, vayamos al final del Evangelio según San Juan. Muchas otras cosas hizo Jesús que no se encuentran narradas en este libro. En un momento, San Juan dice, pienso que si se escribieran, no cabrían en todas las bibliotecas del mundo. Uno dice, pero qué exagerado. Pero así dice San Juan. Estoy buscando la Biblia online, acá está, acá encontré el último, dice... San Juan capítulo 21, versículo 25. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relata detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. No está todo en la Biblia. Se puso en la Biblia parte de esa revelación. Y la otra parte es la tradición oral, lo que la iglesia dice que es la revelación de Dios no escrita, lo que Jesús le dijo a los apóstoles y los apóstoles transmitieron. Por eso nosotros valoramos mucho y tenemos siempre presente a los padres de la iglesia, porque los padres de la iglesia son básicamente, al menos los primeros, los discípulos de los apóstoles. Los apóstoles reciben la plenitud de la revelación de parte de Jesús, Jesús asciende y ellos se van a todo el mundo, ¿no? Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Los apóstoles empezaron a tener discípulos. Entonces, este San Ireneo, que acabo de mencionar hace un ratito, San Ireneo de Lyon, es del siglo III, fue discípulo de San Policarpo, y San Policarpo fue discípulo de San Juan. Entonces, por eso los católicos hablamos de la tradición. Por eso valoramos a los padres de la iglesia y hacemos cursos referidos a los padres de la iglesia. Por eso los sacerdotes, yo les diría que todos los días, si no el 95% de los días, cuando rezamos el oficio de lectura en la liturgia de las horas, leemos a un padre de la iglesia. Porque los padres de la iglesia son los que recibieron, custodiaron, le dieron forma
a esa revelación de Dios que no está toda en la Sagrada Escritura. Fíjense, también San Juan, pero en el capítulo anterior, en el capítulo 20, dice, como que tiene dos finales el Evangelio de San Juan. En el capítulo 20, versículo 30, Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Por lo tanto, la misma Biblia te dice que no está todo en la Biblia. Pero claro, son versículos que muchas veces no se conocen, pero están en la Biblia, digamos, ¿no? Y están en la Biblia de las personas que dicen que si no está en la Biblia yo no creo, ¿no? Entonces, grábense de memoria estos versículos, capítulo 20 y 21 al final, porque es el fundamento de por qué nosotros no solamente usamos la Biblia, no solamente la usamos, la veneramos, en la misa se besa, se inciensa la palabra de Dios, ¿cómo no? Pero no solamente, porque no está todo en la Biblia. Entonces Jesús se reveló a los apóstoles y los apóstoles transmitieron esa revelación. Eso es la tradición apostólica. Por eso es tan importante el acontecimiento de la elección del Papa, porque hay una sucesión apostólica. La iglesia no se inventa, la iglesia no nació ayer. La iglesia no nació con el Papa Francisco, ni con Benedicto XVI, ni con Juan Pablo II. La iglesia nació con Cristo. Por lo tanto, es muy importante ahora lo que estamos por vivir, porque es elegir al obispo de Roma que se suma a esa cadena ininterrumpida de sucesores de Pedro. El Papa que venga no es sucesor de Francisco, es sucesor de Pedro, ¿no? Todos están ahí, que si va a seguir la línea de Francisco, no va a seguir la línea de Francisco. Pero ¿qué importa eso? Tiene que seguir la línea de Cristo. ¿Qué de Francisco, ni de Benedicto, ni de Juan Pablo II? ¿Se dan cuenta? Es el sucesor de Pedro. Pedro fue depositario de esa revelación. El Papa, y con el Papa hablamos del magisterio de la Iglesia, tiene como misión transmitir esa revelación de Dios, esa revelación escrita y esa revelación oral, para decirlo así de simple. El Papa tiene que enseñar lo que está en la Biblia, el Papa tiene que enseñar lo que enseñaron los padres de la Iglesia. Esa es la misión del Papa, en primer lugar, porque el magisterio de la Iglesia, cuya cabeza magisterial, cuyo maestro, ¿no? Es el Papa, no es para enseñar cualquier cosa. El Papa no inventa. El Papa agarra algo que está en la Sagrada Escritura y o que está en los padres de la Iglesia y lo propone al mundo, lo muestra, lo recuerda. O sea, no es una doctrina del Papa, ¿no? El Papa como Papa es un ser humano, es un obispo, digamos. No, acá, por eso es tan importante que elijan al Papa, porque el Papa nos señala el camino hacia Cristo, ¿no? Hacia Dios. Y en cuanto que sea un buen Papa, digamos, ¿no? Si es un mal Papa, bueno, será un mal Papa y Dios lo juzgará. Pero la misión del Papa es transmitir esa revelación, porque Dios por algo habló, por algo se puso por escrito en un momento determinado y por algo los apóstoles tuvieron escuelas, digamos, fueron creando sucesores y fueron explicando la fe. Y esa fe explicada tomó forma eh, de acuerdo a las escuelas filosóficas también. Por eso se habla en un momento de los santos padres que tienen un influjo más de Aristóteles, más, si se quiere, terrenal, y un influjo más de Platón, un influjo más espiritual o del mundo de las ideas, ¿no? Platón y Aristóteles son del mundo antiguo, pero los padres de la iglesia se dieron cuenta que era verdad muchas de las cosas que ellos dijeron. Por eso muchas veces apoyándose en un lenguaje filosófico,
transmitieron la revelación de Dios. Entonces, esta parte de la tradición básicamente anclada, ¿no?, en los padres de la iglesia, bueno, tiene su relieve. Y este verbo que decía, tradere, transmitir. La otra parte de la revelación decíamos que es la Sagrada Escritura, ¿no? La Sagrada Escritura, que podemos hablar mucho de la Biblia, de los 73 libros que tiene de la Biblia, que la palabra Biblia o Biblía significa libros, ¿no? Pero son la revelación de Dios. Dios que se va revelando. Fíjense que el Nuevo Testamento, más o menos, si uno agarra los 26 libros que tiene, no, los 27 libros del Nuevo Testamento, es un periodo de tiempo más o menos de 100 años. Más o menos. Un poquito más, un poquito menos. En 100 años, los distintos evangelios, las cartas, el Apocalipsis. En cambio, el Antiguo Testamento son más de 1000 años en esos 46 libros. Por eso es importante recordar esto de la gradualidad, cómo Dios no habló siempre de la misma manera, cómo Dios fue tolerando incluso pecados. En un momento, en esa historia de la revelación, por ejemplo, la poligamia no era pecado. Y hoy en día la poligamia es pecado. Hoy en día el matrimonio es uno con una, punto. Cuando uno se mete en el Antiguo Testamento, había reyes que tenían muchas mujeres. Y, bueno, justamente la revelación de Dios, cómo Dios va paulatinamente eso, por eso el pecado de David. David, que tenía un montón de mujeres, termina haciendo que maten a un general para quedarse con la mujer de ese general, ¿no? Teniendo a todas las mujeres que podía tener, digamos, ¿no? Entonces, por eso, bueno, entonces vemos el pecado también de los reyes y vemos la tolerancia de Dios en el Antiguo Testamento en esta gradualidad. Por eso es importante conocer que la Sagrada Escritura son muchos libros, muchos géneros literarios, escritos por distintas personas en distintas etapas de la historia, ¿no? Por eso, yendo al Génesis, por ejemplo, ¿no?, uno ve que primero Dios crea la luz y después crea el sol. Y uno dice con la mentalidad moderna, ¿no? Y no, vamos a darlo vuelta a esto, porque en realidad la luz viene del sol. Vamos a cambiar acá el versículo porque vamos a poner que primero creó el sol y después creó la luz, ¿no? Pero no, porque el libro del Génesis describe lo que uno ve. ¿Y qué ve uno primero? Primero ve la luz y después ve el sol. Entonces hay que saber los géneros literarios, para qué, quiénes eran los destinatarios de los libros. No es lo mismo un libro histórico que un libro poético, que un cancionero, como dije en algún momento, el libro de los Salmos, que una profecía. Unas profecías cumplidas, otras profecías que se están por cumplir. El Apocalipsis, no todo lo del Apocalipsis está cumplido, ¿no? De hecho, se habla del fin del mundo en el Apocalipsis, sí, pero no es el único tema y sin embargo estamos acá. Por lo tanto, el Apocalipsis todavía no está, no se cumplió en plenitud, ¿ven? Pero hay que saber que una cosa es una profecía, que otra cosa es un evangelio, otra cosa es el Pentateuco. El Pentateuco, por ejemplo, atribuido a Moisés. Pero no podemos decir que Moisés escribió el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque en el Éxodo está narrada la muerte de Moisés. ¿Y cómo Moisés va a narrar su muerte? ¿Ven? Entonces, ¿cómo piano, piano, ¿no? Sí, el libro del Pentateuco se le atribuye a Moisés, pero evidentemente no fue Moisés de puño y letra, ¿no?, que escribe todo. Por eso también el tema de la Biblia, ¿no? Cómo no tratar la Biblia como un libro científico. San Agustín, que no lo menciona el catecismo, pero lo menciono yo ahora, dice, la Biblia no dice cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo. O sea, la Biblia no es un libro
de astronomía, no es un libro de ciencias naturales. La Biblia es un libro religioso. La Biblia es un libro escrito por creyentes para creyentes. Entonces, Agustín ya en el siglo V tenía sus problemas de quienes con la Biblia querían resolver todo. No, no, pará. Para eso Dios también dio la luz de la inteligencia y existen las ciencias experimentales y avanza, ¿no? El microscopio no existía hasta hace, no sé, 100 años, ¿no? Lo mismo que el telescopio. Entonces, no podemos achacarle a la Biblia errores cuando no son errores, son limitación del conocimiento propio de la época. Entonces, no, la Biblia no es un libro científico, es un libro religioso. Autores humanos con distintos talentos, con distintas historias, ¿no? No todos fueron conscientes de que estaban siendo instrumentos de Dios Espíritu Santo. Fíjense cómo la inspiración bíblica se la atribuimos a Dios Espíritu Santo. Pero no era que Dios les dictaba y ellos, no sé, ponían los ojos en blanco y se ponían a escribir. De hecho, en un momento, no sé, San Pablo dice, me olvidé la capa en la casa de fulanito. La capa, digamos, ¿no? Para abrigarse la espalda. Y eso, y San Pablo puso eso, y eso es palabra de Dios. Claro, no, la verdad que no me cambia en nada, digamos, no mueve el amperímetro si saber o no que San Pablo pidió su capa, pero está en la palabra de Dios. San Pablo fue inspirado por Dios, como todos los agiógrafos, para poner por escrito eso. Por eso le decimos en el credo que habló por los profetas. Cuando se dice habló por los profetas, quiere decir que Dios Espíritu Santo está atrás de los agiógrafos. Por eso cuando se lee el Evangelio en la misa, empieza diciendo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Se lee y al final, palabra del Señor. ¿En qué quedamos? ¿Es Lucas o es el Señor? Y son los dos. Lucas, agiógrafo, autor sagrado, movido por Dios Espíritu Santo, respetando los talentos, respetando su esfuerzo, porque por ejemplo, Lucas cuando empieza el libro, el Evangelio propiamente, a ver si lo encuentro rápido, dice que se esforzó mucho para poner por escrito lo que está escribiendo. Dice, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos, tradición, por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Lucas no era apóstol. Lucas fue discípulo de Pablo. Y Pablo fue un apóstol così così, ¿no? Como dicen los italianos, so in English. O sea, no era del grupo de los 12. Tuvo una revelación muy particular de Jesús resucitado, pero bueno. Entonces, los que fueron testigos oculares y servidores de la palabra desde el comienzo, dice Lucas, me transmitieron, nos transmitieron, por eso la revelación. Aparte, fíjense esto, ¿no? Paréntesis. Jesús no le dijo, vayan y escriban 4 evangelios. No, les dijo, vayan y anuncien el evangelio a toda la creación. Por eso es tan importante la tradición, la parte oral. Después se pone por escrito, movidos por Dios Espíritu Santo. Pero fíjense, Lucas entonces, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, el esfuerzo de Lucas de investigar, ese esfuerzo está movido por Dios Espíritu Santo. Después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido, ¿ven la libertad del agiógrafo? Lucas dice, yo también he decidido escribir para ti,
excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Así que esa tradición, entonces, esa revelación, que es Jesús mismo, es la plenitud, en un momento se pone por escrito. Y Lucas, que era médico, era pintor, era una persona estudiosa y evidentemente ordenado en la mente, pone por escrito el Evangelio que después se prolonga en los Hechos de los Apóstoles. La primera historia de la iglesia es escrita por Lucas, son los Hechos de los Apóstoles. De hecho, al principio era una sola obra, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Con el tiempo se dividió en Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Pero esto que tenemos acá, tenemos un montón, como el agiógrafo es consciente, vuelvo, no entra en trance, no es que está con los brazos cruzados y como el libro del Mormón le cae desde el cielo. La Biblia no es el libro del Mormón. No sé si sabían, pero Smith dice que el ángel Gabriel le dio así el libro. Bueno, nosotros no decimos de eso de la Biblia. Nosotros hablamos de una inspiración bíblica, que Dios respeta el talento, la historia, los pecados incluso de cada una de las personas y las mueve, sin violentarlas, a poner por escrito. Si hablamos de pecadores, San Pablo dice respiraba odio, respiraba muerte para con los cristianos. Y ese que respiraba odio termina escribiendo 13 cartas que forman parte del Nuevo Testamento. Entonces, ven cómo más allá del pecado, Dios, Espíritu Santo, mueve y ponen por escrito. Lo que no está por escrito, están los padres de la iglesia. Por eso hoy en día la iglesia enseña usando la Biblia y usando la Sagrada Escritura. En este caso de la revelación, al primero que le cité fue a San Ireneo. No porque yo le tenga devoción, sino porque es un santo padre, dije, del siglo III, que fue discípulo de Policarpo y Policarpo discípulo de Juan. Entonces, esa es la revelación, ese es el tesoro de la iglesia, no es el oro del Vaticano. El papa que venga, que funda todo el oro, si quiere, que haga lo que quiera, ese no es el tesoro de la iglesia, este es el tesoro de la iglesia. Lo que estamos compartiendo en este curso y lo que ustedes tienen que compartir como catequistas no son ideas personales, no son gustos, no depende de un párroco o del otro. Es la fe de la iglesia, es Dios se muestra, Dios va desarrollando una historia de salvación gradualmente, respetando, teniendo paciencia, corrigiendo, mandando profetas, mandando patriarcas. Por último, en la plenitud de los tiempos, Él mismo se hace hombre y como hombre se termina de revelar, termina de anunciar todo el misterio. El misterio más grande, el de la Santísima Trinidad. Ahora que sabemos que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos al Antiguo Testamento y decimos, ah, por eso empieza el libro del Génesis diciendo que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Ah, por eso. O sea, ¿cómo nos cae la ficha con la revelación de Cristo? Cristo es la máxima revelación. Esa revelación, entonces, ese depósito lo reciben los apóstoles, lo transmiten, poniéndolo por escrito y largándolo oralmente. Hoy en día, la iglesia, la enseñanza de la iglesia, el magisterio de la iglesia, el catecismo de la iglesia, va a la Sagrada Escritura y a los santos padres y nos sigue dando de beber de esa fuente de revelación, que es la verdad que no pasa. Y como les decía, no hay una novedad más novedosa. Puede haber distintas revelaciones, de hecho las hay. Ayer hablaba de la revelación de la Virgen en Japón, en Akita, en el año 1980 más o menos. Una virgen de madera que lloraba sangre y un montón de mensajes, pero la Virgen en Akita no dice nada nuevo. Las revelaciones privadas son verdaderas siempre y cuando no vayan en contra de la revelación pública, que como les dije, se cerró con la muerte del último apóstol, ¿no? Pidamos entonces la intercesión de todos estos santos que fuimos mencionando, para que nos ayuden a disfrutar de esta fe que hemos recibido
y a transmitirla como también la hemos recibido nosotros, ¿no? ¿Por qué creo yo en la Biblia? Bueno, porque mi mamá me dijo que era la palabra de Dios. ¿Y cómo sabe mi mamá que era la palabra de Dios? Y porque se lo dijo la catequista. ¿Y cómo lo sabe la catequista? Porque se lo dijo el párroco. ¿Y cómo lo sabe el párroco? Porque se lo dijo el obispo. ¿Y cómo? Y así llegamos a los que escribieron. La tradición es muy importante. Nosotros creemos en la Sagrada Escritura porque es la iglesia la que me la da. San Agustín decía, yo no creería en el Evangelio si no me lo diese la Iglesia Católica. San Agustín empezó a leer la Biblia y dice, pero esto está mal escrito, esto podría escribirse de una manera mucho más bella. Él era orador, ¿no? Sabía escribir, sabía hablar. Entonces se da cuenta, pero este libro, ¿quién lo escribió? Y lo escribió un pescador, no era un poeta, ¿no? Lo escribieron pescadores, flaco. Por eso no tiene belleza estética. Lucas es otra cosa, cultura, griego, médico, es otra cosa el texto de Lucas. Pero los demás, claro, ¿cómo no te va a atraer? Y no te atrae porque no tiene belleza estética. Entonces, San Agustín empieza a leer la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, y lo deja. Dice, no, la verdad que me voy a leer a Cicerón, a Séneca, a otros grandes poetas. Cuando se convierte y empieza a creer en la iglesia, ahí agarra la Biblia. Dice, porque creo en la iglesia, creo en la revelación escrita. Porque creo en la iglesia, creo en estos santos padres de la iglesia. La fe en la iglesia. Por eso es importante la fe y la tradición, ¿no? Y por eso estar convencidos y pedirle a Dios que encienda nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.